Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmenuzar un tema súper importante y la verdad bastante complejo, la evolución de las leyes sobre delitos sexuales y cómo se han transformado nuestros códigos penales modernos. Sé que suena como un tema denso, pero les prometo que con la estructura que armamos hoy, todo esto va a cobrar muchísimo sentido en cuestión de minutos. Nuestra ruta de hoy es súper clara. Punto número 1. Libertad o indemnidad sexual. Punto 2. La evolución del delito. Punto 3. Los medios de comisión. Punto 4. Inconsciencia e incapacidad. Y para cerrar, el punto 5. Excepciones y errores legales. Vamos directo al grano. Punto número 1. Libertad o indemnidad sexual. Empecemos por establecer las bases de todo esto. Para entender a fondo cualquier delito, primero tenemos que saber qué es exactamente lo que la ley intenta proteger en primer lugar. O sea, en el fondo, ¿qué derecho legal se está salvaguardando realmente aquí? Uno pensaría rápido en la vida o en la integridad física, ¿verdad? Pero resulta que, en el ámbito de los delitos sexuales, el enfoque legal es muchísimo más específico. Aquí está el detalle crucial. La ley marca una línea muy gruesa basada únicamente en la edad. Si tienes más de 14 años, el sistema protege tu libertad sexual, que es básicamente tu capacidad de decidir y autodeterminarte sobre tu propia sexualidad. Pero, si tienes menos de 14 años, esa libertad legalmente no existe. Lo que entra en juego es la indemnidad sexual, o sea, la intangibilidad. La ley asume que por la edad aún no hay madurez para dar un consentimiento válido, así que busca proteger el desarrollo de esa sexualidad sin interferencias. Claro, esto genera un debate gigante en el mundo del derecho sobre qué tan arbitrario es poner ese límite de edad exacto. Piénsenlo así. Un joven que tiene 13 años, 11 meses y 29 días, según la ley, es incapaz de autodeterminarse. Pero a la medianoche de su cumpleaños número 14, adquiere mágicamente esa capacidad legal total. Al final del día, no es una decisión basada en neurociencia, sino una política criminal que, para bien o para mal, muchas veces deja de lado la madurez individual de cada persona. Pasemos al punto número 2, la evolución del delito. Porque, y esto es fascinante, los códigos penales no siempre fueron como los conocemos hoy. Han tenido que modernizarse a la fuerza. Fíjense en cómo ha cambiado la redacción. Hace no mucho tiempo, la legislación dictaba que este delito solo podía cometerlo el hombre hacia la mujer. Literalmente, así estaba escrito. Hoy, por suerte, la redacción es persona a persona. Parece un cambio pequeño de palabras, pero significa que el sistema por fin reconoce que estas agresiones pueden ocurrir entre personas de cualquier género. Y hay otro avance gigantesco. Antes, la ley penalizaba este acto solo si ocurría fuera del matrimonio. Es decir, si el abuso ocurría contra tu pareja dentro del matrimonio, la ley prácticamente no lo consideraba violación. Eliminar esa simple frase fue un paso monumental para al fin reconocer y criminalizar la violación marital. Todo esto nos lleva a un caso bastante notorio que básicamente forzó a la ley a reaccionar. Resulta que un cirujano plástico aprovechó que su paciente estaba anestesiada para introducirle una prótesis en su zona íntima. Bajo la ley antigua, como no hubo introducción de un órgano masculino, ni siquiera se consideró violación, sino un simple acto contra el pudor. Increíble, ¿no? Bueno, este caso fue el catalizador para que la justicia ampliara la definición de acceso carnal, incluyendo por fin la introducción de objetos u otras partes del cuerpo. Esto nos lleva de la mano al punto 3, los medios de comisión. Hablamos de las formas específicas en que se llevan a cabo estos delitos según el artículo 170. Históricamente, solo se reconocían dos mecanismos para doblegar la voluntad: la violencia física directa o una amenaza inminente gravísima. Sin embargo, la ley tuvo que actualizarse y sumó una tercera categoría que es absolutamente clave y llena de matices. Estamos hablando del aprovechamiento de los entornos de coacción. Esto significa que la justicia al fin entiende la psicología detrás del abuso sistemático. Imagínense un hogar donde la violencia familiar es el pan de cada día, un padrastro que agrede a todos constantemente. Si un adolescente cede ante él en ese contexto, la ley moderna comprende que eso jamás podría llamarse consentimiento. El agresor no necesitó gritar ni levantar el puño en ese instante preciso, porque el entorno en sí mismo es tan asfixiante que anuló por completo la capacidad de la víctima para elegir libremente. Pasemos al punto 4, inconsciencia e incapacidad. ¿Qué hace la ley cuando las víctimas, por distintas razones, no tienen absolutamente ninguna posibilidad de resistirse?
Aquí lo más importante, al mirar los artículos 171 y 172, es cómo se llega a esa vulnerabilidad. En el artículo 171, el perpetrador es quien crea activamente el estado de inconsciencia, por ejemplo poniendo algo en la bebida de la víctima, pero en el 172, el perpetrador no crea ese estado, sino que se encuentra una persona que ya tiene una incapacidad, como una enfermedad mental grave, y se aprovecha de ella. Evidentemente ambas son atrocidades, pero la ley las clasifica diferente dependiendo de la acción previa del agresor. Y de ahí saltamos al artículo 173, que es tajante y aplica para menores de 14 años. Aquí entramos al territorio de la violación presunta. Si la víctima es menor de 14, a la ley ya no le importa si hubo supuestos consentimientos, amenazas o violencia. Todo eso es irrelevante. Solo comprobar el hecho se presume la violación automáticamente, porque como dijimos al principio, lo que se protege aquí de forma absoluta es la indemnidad sexual. Llegamos al último punto, el número 5. Excepciones y errores legales. Prepárense porque aquí es donde la teoría penal se vuelve un verdadero rompecabezas. Para que exista un delito, tiene que haber dolo, o sea, la intención y el pleno conocimiento de lo que se está haciendo. Un error de tipo pasa cuando falta esa intención porque el agresor desconoce por completo la realidad. Pensemos en alguien que jura, genuinamente, que su pareja es mayor de 14 años porque fue engañado con documentos falsos. Como en el Código Penal no existe la figura de la violación por accidente, si se comprueba ese desconocimiento real, la conducta deja de calificar como delito. Para entenderlo mejor, imagínense un caso real loquísimo que ocurrió en Cusco. Atrapan a un turista noruego con una menor de 13 años. Cuando le preguntan, el tipo dice, sí, yo sabía que tenía 13, hasta le pedí su documento. Así que ahí no se podía hablar de un error de tipo. El sujeto conocía los hechos perfectamente. Pero su defensa salió con algo inesperado. Dijeron que el turista acababa de llegar de Noruega 2 días antes y que en su país la edad legal para consentir era de 12 años. Entonces, ¿qué fue esto? La defensa alegó un error de prohibición. Básicamente decían, él sabía exactamente lo que estaba haciendo físicamente, pero siendo un extranjero recién llegado, ignoraba genuinamente que su acción estuviera prohibida por las leyes peruanas. En resumen, la línea es muy fina pero súper estricta. De un lado tienes el error de tipo que es no sabía lo que pasaba en la realidad. Y del otro, el error de prohibición que es sabía lo que pasaba pero no tenía idea de que el Estado lo consideraba un delito. Y para sumarle otra capa de complejidad a todo este asunto, la justicia choca constantemente con el llamado error de comprensión culturalmente condicionado. Esto se ve muchísimo en comunidades nativas remotas. Hay culturas ancestrales donde la norma social es que las jóvenes formen una familia apenas alcanzan la madurez biológica. Cuando el Estado occidental llega e intenta imponer un código penal nacional sobre una cosmovisión completamente diferente, bueno, los debates judiciales que se arman son inmensos. Y bueno, para cerrar este análisis, nos queda una reflexión bastante profunda. Hemos visto cómo la ley borra términos arcaicos, cómo incluye conceptos modernos como la coacción psicológica y cómo batalla con choques culturales y vacíos legales. Las leyes rígidas muchas veces se rompen al chocar con la realidad humana. Así que la gran pregunta es, sabiendo que el comportamiento en sociedad evoluciona muchísimo más rápido que las leyes escritas, ¿podrán nuestros futuros códigos penales adaptarse a tiempo para hacer verdadera justicia? Es algo que definitivamente tenemos que seguir cuestionándonos. Gracias por acompañarnos en el análisis de hoy.